Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo sexto del tiempo pascual en el ciclo C. En el vídeo de hace 3 años abordé un aspecto de estas lecturas, que es esa complementariedad, pero también contraste, entre la primera y la segunda lectura. La una se ocupa del devenir de la vida de la Iglesia en la historia, ¿sí? En el tiempo, la discusión, bueno, tenemos que hacer esto, hay que hacer aquello, ¿eh? Mientras que la segunda lectura apunta a la Iglesia, que luego la llamaremos la Iglesia triunfante, ¿eh? La Iglesia consumada ya en su plenitud. Y ese contraste nos muestra no 2 momentos de la Iglesia, sino 2 dimensiones, 2 caras que están siempre presentes. Los invito a que vean ese vídeo porque yo en este no voy a tocar nada de la primera y segunda lectura. Alguien me puso en un comentario a ese vídeo, ¿no? Me puso, sí, está bien el comentario, pero muy poco del Evangelio, es verdad. En esa ocasión el tema que tomaba era el otro. Ahora nos vamos a abocar específicamente al Evangelio y solo vamos a hablar del Evangelio, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 23 al 29. Y bueno, vamos a tratar de contextualizar primero a qué unidad pertenece este pequeño fragmento del Evangelio. Y pertenece, como sabrán, al discurso de despedida de Jesús. Llamamos así a una larga sección del Evangelio de Juan, compuesta por 5 capítulos, nada menos que un cuarto de todo el Evangelio, ¿eh? Capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. Si leemos esos capítulos, lo primero que nos llama la atención son las abundantes repeticiones, la aparición de ciertas palabras como clave, ¿no? Permanecer, morar, enviar, ser enviado, en fin, una serie de palabras que uno se da cuenta que son algo así como tecnicismos. Pero ya les digo, lo más notorio de todo son las abundantes repeticiones y los contrastes. Por ejemplo, nos va a decir que Jesús se va a prepararle a la casa del Padre, a prepararle a los suyos unas moradas, porque allí hay muchas moradas. Pero después dice que va a venir con el Padre a morar en cada uno. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es qué es lo que quiso decir? ¿Vamos a morar o viene a morar? ¿Cómo es el asunto? Bueno, ya desde antiguo saltaron a la vista estas, yo no diría incoherencias por completo, pero estos contrastes, ¿sí? Por ejemplo, las varias veces que se repite el envío del Paráclito, las diferentes caracterizaciones del Paráclito, creo que también hemos tratado en un vídeo este tema. Bueno, uno podría decir, está bien, simplemente Jesús habló así durante la última cena, dijo todo eso, alguien lo registró taquigráficamente y ya está. Bueno, las cosas no son tan sencillas. Quienes me hayan escuchado el vídeo sobre la comunidad joánica, recordará que la comunidad tiene una experiencia muy intensa y muy propia de Jesús y ven esas palabras de Jesús en continua transparencia con la propia vida de la comunidad. Los investigadores se preguntan, bueno, ¿cómo es la historia de este discurso de despedida? ¿Se trata realmente de un único discurso? Y en general, se suele dividir en por lo menos 3 partes. Capítulos 13-14, de los cuales precisamente nuestro fragmento es el final de esa primera versión, llamémosle así. Capítulos 15-16, que se tiende a considerar como el mismo discurso, pero un poquito desplazado, con otras expresiones, pero prácticamente los capítulos 15-16 dicen, en gran medida, lo mismo que el 13 y 14. Y luego, desde ya, la tercera sección, que es la oración del capítulo 17, la larga oración final de Jesús.
Bien, notamos cuando leemos estos capítulos que hay momentos en que parece que Jesús hablara de su pasión como algo ya ocurrido, y otras en donde habla de su pasión como algo que está a punto de ocurrir, como si él ya estuviera en cierta medida con el Padre, o como si aún le faltara llegar al Padre, ¿no? Bien, en general yo les diría que hay muchas teorías para explicar esto. Algunos dicen, bueno, es que se trata de distintos discursos. Algunos de estos discursos en realidad es post-pascual, son palabras del resucitado, pero que el evangelista las ha puesto en el contexto de la última cena, por razones incluso hasta prácticas, ¿no? La resurrección llega como a una plenitud, a un clímax dentro de la narración que no se puede introducir. Hay un largo discurso de 2 capítulos, o 3. Entonces, dice, bueno, no, ha puesto el discurso post-resurreccional, lo ha mezclado con el discurso pre-resurreccional, no mezclado, sino yuxtapuesto, puesto uno al lado del otro, y nos ha quedado esa larga unidad. Es una posibilidad. Yo creo más bien, y en esto sigo a Raymond Brown, que es uno de los especialistas más importantes dentro de la exégesis católica del Evangelio de Juan, yo creo más bien que habría que mirarlo así. En la vida cúltica de la comunidad joánica, en las celebraciones, uno de los elementos centrales, así como nosotros leemos primera lectura, segunda lectura, evangelio, ellos también estaban acostumbrados a hacer cierta organización. Claro que no tenían el evangelio, no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hacían? Recordaban las palabras de Jesús, pero las recordaban ya en un contexto cúltico. Es decir, que iban tomando formas de proclamación. A lo mejor una sentencia del Señor, una frase que él había dicho, resolviendo determinada cuestión o respondiendo a determinada pregunta, se volvía el núcleo a partir del cual se recitaba la frase y se la explicaba en el culto. ¿Ven? Entonces, en muchos casos, la tradición oral simplemente va transmitiendo las palabras del Señor y su hermenéutica eclesiástica, o sea, la interpretación que la comunidad joánica, esto no es solo de la comunidad de Juan, pero aquí es donde más se nota, la comunidad joánica va haciendo de esas palabras del Señor y va formando pequeñas unidades. Finalmente, cuando el Evangelio es compuesto, ¿qué ocurre? Bueno, ¿cómo selecciono yo? Esto, sí, esto es una hermenéutica adecuada, pero esto no. En realidad, la misma palabra del Señor, por ejemplo, me voy al Padre, la misma palabra da lugar a diversos comentarios, o incluso es relacionada con diversas frases del propio Jesús. ¿Ven? Entonces, ¿cómo selecciono? Bueno, el evangelista ha conseguido un largo discurso que comprende en realidad irisaciones, perspectivas de la palabra de Jesús. ¿Cuál es la ventaja de esto? Miren, esto tiene para mí una grandísima ventaja, y que es no atarnos a la fórmula. No creer que la palabra de Jesús es esta formulita que dice el capítulo 14:23, pero no es el que dice el 15:7. No, en realidad la palabra de Jesús, precisamente porque es trascendente, no se entiende ni solo como aquí, ni solo como aquí, ni solo como aquí, sino convergiendo todas esas lecturas en la comprensión, en este caso, del envío de Jesús, de la venida del Paráclito, de todos los temas que tratan estos capítulos. Entonces, cuando leemos fragmentos, nosotros seguimos haciendo lo mismo. En la liturgia seleccionamos y ponemos en relación con textos que a lo mejor en sí mismos no tienen relación. En realidad, el Apocalipsis, hablando de la Jerusalén celestial que baja del cielo,
no tiene una relación directa con el Padre Jesús que viene a morar en el discípulo. No tienen una relación directa, pero la liturgia las hace converger. ¿Ven? Eso mismo ha hecho el Evangelio para componerse. Este fragmentito que leemos hoy es muy interesante, porque en realidad le falta un versículo. Si ustedes van al Evangelio van a ver que el versículo 22 es una pregunta que hace Judas, nos aclara que no es el Iscariote, Judas, no el Iscariote, le hace una pregunta a Jesús. Es una lástima que la liturgia no ponga la pregunta. Yo cuando lo leo este Evangelio digo, pero si es una buena respuesta a la pregunta que le hace Judas. Claro, cuando uno lo lee no siente que Jesús esté respondiendo a lo que dice Judas. Judas le pregunta algo que yo creo que todos nos lo seguimos preguntando. La pregunta es, ¿por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo? Y uno se lo sigue preguntando. Es decir, si Dios es Dios, si Dios es el Creador, si Dios es el Salvador, ¿por qué a un pequeño grupo, como lo llama el Evangelio de Lucas, pequeño rebaño, ¿no? ¿Por qué a un pequeño grupo y no a todo el mundo? La verdad que es una buena pregunta. Bueno, Jesús, como suele hacer, no la responde. Si ustedes recorren los evangelios, y no solo el de Juan, los sinópticos también, Jesús nunca responde de manera directa a una pregunta. Siempre va por algún vericueto, o directamente, como cuando le dicen, bueno, ¿vas a establecer ahora el reinado o no? Ahí ya los ponen entre la espada y la pared, ¿no? ¿Vas a establecer ahora el reinado o no? No os toca a vosotros saber los tiempos. Y chao, salió por la tangente. Tiene su sentido que Jesús no responda. El lenguaje religioso no es constataciones de tipo científicas, esto es blanco, esto es marrón, no es eso, no es esa clase de lenguaje. Es un lenguaje mucho más alusivo, mucho más indirecto, mucho más simbólico, que toca realidades intangibles, como el propio Dios, ¿no? A quien nadie ha visto jamás. Entonces, toca realidades intangibles. Y entonces, si Jesús respondiera de manera directa a las preguntas de sus discípulos, realmente estaría desmintiendo el mensaje que él vino a traer, que es precisamente que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero que sin embargo está allí con nosotros, ¿no? Entonces, Judas le pregunta, ¿por qué te manifiestas a nosotros y no a todos? Y este fragmentito vendría a ser una parte, el inicio, ¿no? Vendría a ser la respuesta, entre comillas. En realidad no retoma aparentemente el tema, pero cuando lo leemos en profundidad nos damos cuenta que sí que es una buena respuesta. Le dice, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, primera respuesta, muy evidente. ¿Por qué a nosotros y no a todos? Porque la manifestación de Dios no es exterior, no es un acontecimiento, no es un show, no es un acontecimiento televisivo. Es un lazo, es un vínculo de amor entre el hombre y Dios. Eso es la manifestación de Dios. Entonces Dios no se puede manifestar al hombre fuera del lazo de amor que lo une con él. ¿Qué es el manifestarse de Dios al hombre? Es el lazo de amor que lo une con él. El hecho de que el hombre llegue a reconocer en Dios, a su Señor. Eso es manifestarse al hombre. Por eso no puede manifestarse a todos en el sentido de simplemente aparecer objetivamente, porque la aparición de Dios, la manifestación de Dios, no es un acontecimiento objetivo, entre comillas quiero decir, algo exterior, algo que yo pueda, sí, mira, ese es Dios.
no es eso la manifestación de Dios. La manifestación de Dios es llegar a esa unión entre Dios y el hombre. Es que Dios es, y el hombre es criatura. Entonces, manifestación de Dios, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Dios lo asume al hombre, vive en él y con él. En él vivimos, nos movemos, existimos. ¿Sí? Vive en él. Entonces, respuesta de Jesús: el que me ama, guardará mi palabra. Importantísimo esto. El amor del que habla Jesús no es un sentimiento o un movimiento del alma, es una acción. El que me ama, guarda mi palabra. Es una acción ese amor. De paso, ya esto lo hemos hablado, ¿no? El término que utiliza para hablar del amor es en general agape, que no es un término común en griego. De todos modos, toda experiencia humana del amor es una experiencia válida que conduce hacia Dios. Pero hay una dimensión en la cual el amor de Dios tiene que ver con el encuentro con Él en su palabra, en el cumplimiento, en la realización de su palabra. El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Eso es la manifestación de Dios. Dios no se puede manifestar de otra manera más que haciendo morada en el hombre. Entonces, como ese es su único modo de poder manifestarse, hacer morada en el hombre, entonces solo puede manifestarse a aquel que previamente entra en la dimensión del amor. Avancemos un poquito más, porque en realidad a partir de ahora va a repetir eso mismo en todo este fragmento, ¿no? Cuando está casi terminando, trae una construcción que sintácticamente es muy curiosa. Dice: si me amarais, si me amarais. Es una construcción que se llama en griego la condición irreal, que es cuando se supone que lo que dice ahí no ocurre. Eso es una condición irreal. Si me amarais, entre paréntesis, pero no me amáis, os alegraríais de que vaya al Padre. Claro, si yo estoy hablando de que la manifestación de Dios es su morada en nosotros, resulta que ahora Jesús va a ser sustraído del hombre. Resulta que Jesús va a ser quitado de la presencia entre los hombres. Y entonces, ¿cómo yo puedo amarlo? Y entonces, esa frase que es un poquito irónica también, si me amarais, os alegraríais. En realidad, el verdadero discípulo es aquel que llega a la dimensión de un amor no posesivo con Dios. Y solo un amor no posesivo con Dios puede conseguir esa inhabitación de Dios, ese Dios que viene y mora en nosotros. ¿Se acuerdan la escena de María Magdalena, ¿no? Mi Señor, lo abraza. Y entonces Jesús le dice: no me toques porque aún no he subido al Padre. Tiene que ver con esto, con que la presencia de Jesús no puede ser, el amor a Jesús no puede ser nunca un amor como a un ídolo, es decir, un amor posesivo, en el cual yo tengo su imagen y por lo tanto, de alguna manera, yo lo controlo. A veces en la iglesia no tenemos ese amor posesivo con Jesús, ¿no? Es difícil sentir que Dios esté obrando por fuera de la iglesia y que esté obrando en el mundo, ¿no? De maneras misteriosas y múltiples, ¿no? Y es difícil sentirlo, y uno tiene ganas de que solo obre en los suyos, en nosotros. Pero es un amor posesivo. Entonces, ven, contra eso viene esta ironía: si me amarais, pero en realidad no me amáis. ¿Quiere decir que no lo amamos? No, bueno, hay grados en el amor y hay una escalera. Pero, en último término, todo amor posesivo con Jesús es un amor que no ha comprendido que el retorno de Él al Padre es la plenitud de su envío. Él ha sido enviado por el Padre. Entonces,
solo retornando al enviado, como cuando el embajador vuelve al gobierno, digamos, que lo ha enviado, ¿no? Y vuelve con la respuesta. Solo ese retorno realiza por completo la obra de Jesús. Entonces, claro que nos tenemos que alegrar de su retorno, aunque eso implica que ya no lo vemos, pero solo de esa manera Él puede morar en nosotros, solo de esa manera. Y aquí dice algo muy curioso, ¿no? Dice, porque el Padre es mayor que yo. Bueno, esto ha traído discusiones sin cuento a lo largo de la historia, ¿no? Se imaginarán cómo el Padre es mayor que yo, pero resulta que no es Dios. Y entonces, Dios Padre, Dios Hijo, ¿cómo es esto? Bueno, no le podemos meter a este fragmento una discusión teológica trinitaria que es de 2 siglos más tarde. Digamos, la discusión teológica es heredera de lo que dice este versículo, pero no sirve para explicar el versículo. El versículo es mucho más sencillo. Lo que dice es que Jesús no realiza nada por sí mismo. Todo en Él es envío del Padre. Y entonces el Padre es mayor, porque es el que envía. Y además lo dice, efectivamente, en otra parte de este mismo capítulo, ¿no? El que envía es mayor que el enviado. Entonces, Jesús es, entre comillas, inferior al Padre, pero no es inferior ontológicamente, no es inferior en doctrina trinitaria y las procesiones y las relaciones, no tiene nada que ver con eso. En el sentido en que Jesús es el puro enviado, y por lo tanto el Padre el puro enviador, y en ese sentido es mayor. Bueno, y me quiero quedar con una frasecita bellísima, que no porque la repitamos mucho la debemos olvidar, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. Jesús retoma aquí una palabra que es común en el idioma hebreo. Ya saben que en las lenguas en general, semíticas, hasta el día de hoy, shalom, la paz, o salam, es el saludo. Así como nosotros nos saludamos deseándonos salud, el semita se saluda deseando paz. Entonces, no es una palabra extraña. La paz os dejo. ¿Qué es extraño aquí? Bueno, primero que se convierte en un saludo de despedida, cuando en realidad Shalom es un saludo de entrada, como lo vemos en los mismos evangelios, ¿no? Cuando viene el resucitado, con las puertas cerradas, entra y dice Shalom. Es un saludo, podríamos decir así, de entrada, y aquí se convierte en un saludo de salida. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque es un don, es algo que deja. Solamente saliendo, es decir, solo realizando por completo la obra del Padre, puede dejar esta paz. Y claro, esta paz, menos mal que aclaró que no es como la que da el mundo, porque para nosotros la paz, la experiencia que tenemos de paz, es tranquilidad, digamos, no esperar cimbronazos muy cerca. Es eso, la experiencia de la paz es una experiencia muy ligada a cosas totalmente fortuitas, ¿no? Mientras que la paz que deja Jesús es la morada de Dios en nosotros, es algo permanente, es algo que yo diría que como muy bien lo va a resumir luego el saludo cristiano en las epístolas, sobre todo de San Pablo, ¿no? La cara visible de la paz es la charis, la gracia, la alegría. Esa es la cara visible, por eso es tan distinta de como la del mundo. Porque el mundo le basta con acallar, cuando decimos, bueno, es que paren las armas, ¿no? Acallar las contiendas, entonces estamos en paz. Bueno, en realidad no estás en paz. En realidad estamos preparados para el siguiente asalto, ¿no? Mientras que la paz de la que habla aquí, y que es una paz que ya se viene aspirando a ella desde el Antiguo Testamento, ¿no? Dios siempre promete esa paz,
Pero aquí nos dice Jesús, no la promete, sino que la deja entre nosotros. ¿Es posible esa paz? No sé, yo creo que como experiencia de iglesia sí podemos aspirar a experimentar esa paz. Que ya les digo, no es la tranquilidad de que simplemente el templo está, hay poca gente y está media luz y tenemos canto gregoriano. No, no es esa la paz. Ni me refiero a eso cuando digo experiencia de iglesia. Cuando digo experiencia de iglesia me refiero a la experiencia en la cual percibimos que no tenemos que esperar algo después, sino que ya Jesús está entre nosotros de muchas maneras. Está a través del perdón, está a través de la Eucaristía, está a través de la ayuda entre los que se necesitan, los necesitados en ese sentido. Es decir, Jesús está en muchas maneras en su comunidad. Y está presente, está morando entre nosotros junto con el Padre, porque en realidad Padre, Hijo y Paráclito son inseparables, ¿no? Entonces, si mora uno, moran todos, porque mora el propio Dios. Es Dios el que viene a morar entre nosotros. Bueno, muy bien. Yo sé que es un poco galimatías todo esto, pero eso es lo que dice el Evangelio, que no habla en un lenguaje ni sencillo, ni directo, ni científico. Habla en un lenguaje que tiene que tocar el corazón y abrirnos a la expectativa de tener ya ahora una experiencia de Dios y no esperar a que nos muramos y vayamos al cielo. Ya ahora, esa es la respuesta a la pregunta de Judas, ¿no? ¿Por qué te manifiestas a nosotros y no a todo el mundo? Porque ustedes tienen el privilegio de tener ya la experiencia de Jesús, la experiencia de Dios Padre que viene a morar con nosotros. Bueno, muy bien, nos vemos la semana próxima. Muchas gracias.